su equipo, al pueblo de Loja y la provincia. Qué bacana. Qué bacana. Realmente qué bacana la radio, las instalaciones, los equipos. Me he sentido muy a gusto y permítame felicitarlo por este esfuerzo, que no solo es un esfuerzo personal y que no solo es un logro personal, sino un logro de Loja. Así que felicitaciones y estoy muy contenta de estar aquí en este medio de comunicación. La verdad es que estoy en un periplo por muchos medios. Creo que este es el cuarto medio de comunicación local que visito. Mañana me traslado fuera de Loja porque estaré en un recorrido en los medios nacionales, puesto que este es un caso que tiene que ser conocido como el uso y el abuso de la justicia, como la judicialización de la política, que nosotros por muchos años la hemos soportado en Loja y que creo que llegó la hora de ponerle un alto. Si bien no he estado antes, para quienes se preocupan y mandan mensajes, no la entrevisten, yo quiero decirles que no se cansen porque voy a estar en todos los medios, porque si no lo hice antes es porque había un proceso de investigación. Entonces, hoy que se ha cerrado el proceso de investigación, es oportuno decir, porque ya son documentos públicos, qué pasó durante todos estos 3 años, Freddy, porque a propósito, la denuncia que se hizo en un medio de comunicación fue con usted. Hace exactamente 3 años, cuando yo había anunciado mi candidatura a la alcaldía de Loja, en una ciudad, no voy a calificar las gestiones, pero en una ciudad donde casi por 30 años han estado 2 personas en el poder, eso no estoy diciendo ninguna falsedad, y donde yo llegaba con las primeras posibilidades de ocupar la alcaldía de Loja. Esa posibilidad de cambio tuvo una reacción muy fuerte, como la tuvo hace años, no es nuevo. Recuerde usted que cuando en alguna ocasión había una persona que podía también llegar a la alcaldía, se le montó una cosa similar, que si bien no llegó a la justicia, pero también fue un ataque furibundo de desprestigio, de descalificación. Pero en mi caso he decidido quedarme en Loja, dar la batalla, y no solo darla en Loja, sino darla en todo el país. Usted se Entonces, refiere a la candidatura del entonces economista Osvaldo Burnett. así es, Freddy. O sea, Sí, no fue el primer caso el mío. Entonces, totalmente cierto lo que le hizo. Y fíjese, después se emparentaron y todo eso, no tenía piedad. Este hombre le pintarrajeó las paredes, le igual que a sacaron. mí, Sí, y lo hicieron huir. así es. Sí, Entonces, lamento la partida del economista, un hombre valioso. ¿Cuánto hubiese ganado Loja, Loja, efectivamente, en su alcaldía, no? que pudo haber quebrado esta suerte de resignación que ha vivido Loja, o estoy entre el desorden y el caos, o entre la represión, cuando Loja tiene derecho y tenía derecho a soñar con otro futuro, con otra ciudad, con otra posibilidad. Pero bueno, esta denuncia nació hace 3 años. Yo decía, cuando anuncié la candidatura a la alcaldía de Loja, en una entrevista con usted, algún activista político, después candidato a concejal, se le ocurrió decir que también habían diezmos en Loja y que habían 2 casos, y que el uno de los casos era yo, que había recibido, no recuerdo si era 42 mil dólares por concepto de diezmos. Como no podía ser de otra manera, yo recuerdo rápidamente que yo llamé a la radio y dije, bueno, esto que están aseverando lo van a tener que probar en fiscalía. Inmediatamente creo que se asustaron, buscaron al supuesto afectado, procedieron a entrevistarlo a través de una entrevista de Facebook Live, y publicaron la entrevista usando el logotipo del diario La Hora, que se vio obligada a aclarar que nunca hizo la entrevista. Ahí comienza esta denuncia, que rápidamente escogida por quienes estaban interesados en que yo no llegue a la alcaldía, y empieza toda una campaña de desprestigio. Soy yo, Freddy, soy yo, y eso tiene que saber la ciudadanía. Soy yo la que presento la denuncia sobre lo que se dijo en la radio. Soy yo la que presento adjuntando videos, periciando videos y las grabaciones, presento la denuncia, y 2 o 3 semanas después la presenta el supuesto perjudicado. Pero para eso sí ya fue sorprendente que vino un abogado de Quito a acompañar al perjudicado en esta denuncia que ya se hizo pública con rueda de prensa,
y desde ahí dotaron al perjudicado, supuesto perjudicado, de un equipo de abogados. Coincidencialmente el mismo equipo de abogados que defendía ahora al defensor público, es decir, debe ser un bufet costoso. Dotaron de un equipo de comunicación con una comunicadora dedicada a tiempo completo a hacer memes, a grabar, a publicar, a entrevistar, y le dotaron también de una página virtual que era como la matriz de toda la campaña de desprestigio que se montó en mi contra. En esas circunstancias empieza la investigación en un periodo de campaña, y yo debo ser sincera, yo pensé que si habían 17 asesores, entre asesores y asistentes que decían a nosotros nadie nos pidió, entonces mal podía yo preocuparme de que esto prospere. Sin embargo, días después, no, casi un año después, marzo del 2020, soy llamada ya a audiencia de instrucción. ¿Quién era el perjudicado, el que me había denunciado? Un adherente fundador del movimiento Convocatoria, fundador, no era cualquier persona, que cumplía las funciones, como está aquí en estas copias que yo muestro, de coordinador de parroquias, de coordinador del equipo de formación política, y es más, incluso en alguna ocasión firma como representante del movimiento ante una notificación del CNE. Es decir, era un activista del movimiento, un adherente fundador, y por lo tanto tenía, entre otras funciones, la de la logística y la de recursos. Entonces, obviamente, consulta que va a abrir una cuenta para ordenar los recursos que provenían de aportes que dábamos en el movimiento, de rifas, de actividades, y ahí se iban a depositar esos recursos. Sin embargo, digo, en el mes de marzo soy llamada y audiencia de formulación de cargos, y aquí viene la primera ilegalidad. Soy llamada sin haber tomado mi versión, Freddy, y ciudadanía, sin haberme escuchado a mí. Pero eso no es todo. Soy llamada sin que haya una pericia de cuentas, sin que haya una pericia que diga, verá, el perjuicio es de 5, 10, 50, 30, nada, absolutamente nada. Entonces la abogada empieza a insistir, ¿cómo puede llamarse audiencia de formulación sin escuchar a la parte afectada, violando el debido proceso? Y en mayo se me llama a declarar, pero ya para cumplir con una formalidad, porque ya había sido llamada a audiencia de formulación. En octubre se da la audiencia, y quiero que la ciudadanía sepa, porque amigas que me llamaban preocupadas, que si estoy con grillete, que si estoy detenida, pidieron para mí prisión preventiva, arresto domiciliario, grillete, presentación en la fiscalía, es decir, las mismas medidas que pedían en el caso sobornos. Fue una cosa sorprendente, y es más, se atrevieron a aseverar, no recuerdo la cantidad, que eran como $30,000 los del concepto de diezmos, sin que haya pericia contable. Esa es otra violación absoluta a este proceso. Entonces se me asignaron medidas cautelares que algunas personas aquí sacaban con titulares, se alegraban, y bueno, enfrentamos esas medidas, y recién un mes después, o sea, noviembre del 2020, recién un mes después, entregan la pericia contable. Y en la pericia contable se dan cuenta que no había tales depósitos en beneficio de Nibia Vélez y menos del movimiento Convocatoria. ¿Pero a dónde fueron? Estas cuentas, estos dineros, son manejados en una cuenta cuyo titular es el mismo perjudicado, entre comillas. Él es el dueño de la cuenta, el titular de la cuenta. Él, de acuerdo a la pericia, retira o firma todas las papeletas de retiro, pero personalmente retira el 90%, pero él cierra la cuenta, retira el cheque de la cuenta y él cobra el saldo de la cuenta. Es decir, era su cuenta. O sea, pero para facilitar un poco el asunto, o sea, hubo dinero que se destinaba de esos sueldos como un aporte, pero nunca para un usufructo personal. No, Freddy,
No, Freddy. Por eso le pregunto. Eso es más grave todavía. Mire, cuando este señor da rueda de prensa, dice, solo yo pasaba en esa cuenta, yo depositaba, era mi sueldo, me quitaba, bueno, no sé cuántas cosas. Era campaña. Entonces, la pericia demuestra, primero, que no solo era él el que depositaba en esa cuenta. Eran los ahorritos que hacíamos las actividades del movimiento, eran otras personas, inclusive yo. Fíjese que yo no había recordado, pero ahora ya con las cuentas, pues yo le depositaba a esta cuenta, le transfería esta cuenta, pero también muchos depositamos en su cuenta personal, de la que trasladaba en algunos casos a esta cuenta y en otros no lo sabemos. Hizo una mezcla de todos estos recursos que no eran solo los de él. Ahí se manejó todo. De eso nunca tuvimos cuenta. Y dígame, una pregunta, licenciada, como paréntesis nada más. ¿Los movimientos reciben dinero del Estado? No, Freddy, no. Eso es también irónico y alguna vez le voy a pedir a usted que levantemos una campaña en eso, ¿no? Recién tuvimos un problema porque dice, a ver, abra la cuenta, pero tiene que tener $1,000. Movimientos pequeños locales, ¿no? Pero a las empresas tampoco... grandes electorales que reciben dinero del Estado, no sé si les pidan tantas cuentas. No, pero la pregunta es clara. ¿Los partidos políticos reciben dinero del Estado? Sí, los grandes, los locales no. ¿Los locales no reciben? No, para nada. Entonces, por eso ustedes se las arreglan. El Código de la Democracia establece, Freddy, que los adherentes fundadores sí tienen entre sus funciones crear el movimiento, generar recursos. Eso está garantizado por el Código de la Democracia. O sea, es legítimo. Es legítimo, absolutamente legítimo. Aquí el abuso se da cuando entrevera sus dineros, cuando no da cuentas y algo más grave, Freddy. Hemos pedido una pericia de en qué se gastaron los dineros de esa cuenta. Yo no presenté los recibos, no, cuidado para que digan, bueno, es que ella presentó los que quería, no. Los recibos fueron presentados y facturas por el propio denunciante. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Que allí no se evidencia ningún gasto para convocatoria, que los gastos realizados son gastos personales de la persona que demandaba el servicio, ¿no? Entonces, esta es una barbaridad que se montó por campaña. ¿Y por qué cree usted que encuentran algún mérito para llamarla a juicio? Vamos a eso, Freddy. ¿O ya va a llegar ahí? Ya. Vamos a eso, Freddy. Entonces, como reciben en noviembre la pericia y se dan cuenta que no tenían con qué acusarme de diezmos, pero ya estaba instruida, ya estaba con medidas cautelares, lo cual es gravísimo, entonces aquí aparece otro personaje. Aquí en la fiscalía aupa para que siga diciendo cualquier cosa y haciendo denuncias. Y es una señora que trabajó conmigo, ¿no? Y que yo lamento porque es una mujer que colaboró 2 años como mi asistente y 3 meses como asesora. Ella había sido, yo después lo supe ya en el último tiempo, muy afecta al presidente Correa. Después he podido encontrar tweets y retweets que ella hacía a favor del presidente Correa, en un tiempo que yo era una opositora fuerte de ese gobierno. ¿Y podemos conocer el nombre o no? Sí, es la señora Mercedes Tapia Escalante. Entonces, ella trabajó conmigo, pero ella también es una persona cercana al ex alcalde Castillo. Bien. Pues, sí, hasta ahí la he ubicado públicamente. Trabajó con él. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo esta separación de ella de ser colaboradora mía? Recuerde la ciudadanía que yo fiscalicé mucho el tema del seguro social y seguí el juicio político al exministro Richard Espinosa por el decreto 813. Para mí fue muy doloroso saber que más de 50,000 personas fueron separadas con ese decreto 813, que entre paréntesis ahora veo que sacan los de UNES un video diciendo que se va a despedir a mucha gente y yo digo, y no se acuerdan del decreto 813, ¿no? Pero bueno, yo planteé el juicio político, pero de mi oficina empezaron a fugarse documentos. Vea, Freddy, afortunadamente Dios es grande, he tenido el documento cuando yo presenté a la asamblea la denuncia que se estaban fugando documentos y yo le observé
entre otros colaboradores a ella, de que esto estaba pasando. Eso hizo que se rompa la confianza y que se retire. Pero la tuve como una enemiga permanente. Y entonces aparece en este caso a decir, por ejemplo, solo le voy a citar un ejemplo de los disparates que dice. Dice: yo, cuando desde el primer día que fui a trabajar con la licenciada Nibia Vélez, ella me pidió $80 mensuales, que yo le depositaba unas veces y le transfería otras. Pero yo borré las transferencias y rompí los depósitos. Y yo dije: no, pídanle al banco la certificación. El banco no borra ni rompe. Y resulta que el banco encuentra que no había. Yo debía tener 24 transferencias de 2 años por $80. Y no existe, Freddy. Y la fiscalía, lejos de decirle: vea, señora, usted está diciendo esto, ¿cómo puede probar? Sigue aupándola para que siga diciendo cualquier cosa. Ha dado 3 versiones, todas distintas, y eso es muy peligroso. Pero cuando nos ponemos a preguntar por qué esa actitud, porque está bien, se resintió por el decreto 813, pero ya jugarse hasta con el riesgo de una acción penal, ella es muy cercana a una socia, compañera, no sé si sentimental, no lo sé, alguna relación con el señor Jorge Velastegui, ¿no? Entonces vea usted cómo se tejen los hilos de esta maraña que se tejió que se hizo en mi contra. Vea usted dónde están los orígenes de esta falacia que... Solo como paréntesis, ahí el señor Velastegui, se habló ayer de él. Él es el que fue el relacionista público del exalcalde y él es el que luego asoma con un contrato, según el concejal Herráez, de $200,000 para poner las nomenclaturas en Loja, en lugares donde incluso ya había una, pusieron 2, pusieron 3, pusieron 4 y hasta 5. Usted se refiere exactamente a esa misma persona. Así es, Freddy. Entonces, para que la ciudadanía sepa que no es que esto apareció, alguien lo soltó y los que tienen el poder del dinero. O sea, no es un tema aislado, dice usted. Cogieron y usaron este tema para que yo pierda la alcaldía, porque después pensaron que yo me iba a lanzar a la asamblea. Y entonces apareció la nueva testigo. Y ha sido esto 3 años de una persecución, porque ya finalmente la fiscalía, cuando ve que se le van cayendo las cosas, no se resigna a aceptar que cometieron errores, sino que quiere llegar a costa de lo que sea al final. Como nosotros nos dimos cuenta de eso, mire, la fiscalía no nos ha permitido probar esta relación de estas 3 personas. Sin embargo, en el expediente están los contratos del señor Velastegui. Nosotros pedimos una pericia de violencia política que determina que efectivamente yo sufrí violencia política, Freddy. No de otra manera se explica que hay 3 cuerpos que recogen la cantidad de memes, la cantidad de difamaciones, las declaraciones, las entrevistas, los videos cortados y grabados durante toda mi campaña, que una periodista estaba dedicada a tiempo completo a hacer esto. No, aquí está el archivo debidamente periciado. Y quiero decirle que se ha demostrado también que el supuesto perjudicado dio entrevistas durante toda la campaña, inclusive el día anterior a la elección. En vísperas, en silencio electoral, todavía lo hacían dar entrevistas. No sé cuánto dinero correría para que hagan eso. Pero la pericia de violencia política demuestra que yo sufrí violencia y que esto es el fruto de una violencia que se ejerció en mi contra. Lamentablemente, debo decir, en la audiencia de formulación de juicio, la pericia pide, de preparación de juicio, la fiscal pide que se quite esta pericia. Sorprendentemente, cuando anuncian con bombos y platillos la señora fiscal general que la justicia tendrá enfoque de género, lo que piden es que se quite esta pericia. Y los abogados que hasta ayer defendían al doctor Carrión, hablando de derechos humanos, pedían que se quite la pericia, ¿no? Porque dicen, ¿qué tiene que ver lo del 2008 con lo del 2018? Claro, Freddy, ¿qué tiene que ver?
La ciudadanía de Loja es testiga de que yo fui perseguida por el exalcalde Castillo durante todo el periodo desde que dejó de colaborar conmigo en la asamblea. Recuerde usted los programas que se montaban en un canal de televisión y después en el canal municipal, todos los domingos para desnostarme, y que nunca pude tener una réplica, nunca. No le daba derecho a la réplica. Jamás, Freddy. Llegué, recuerdo, con el doctor César Guerrero, con el doctor Freddy Aguilera, llegamos hasta la Supercon, donde una señora Quintuña, no recuerdo el apellido, que era la directora de Supercon. Fuimos hasta audiencia, jamás me dieron derecho a réplica. Fíjese cómo es la vida. Pero acá, donde yo estaba en la otra radio, era semana a semana derecho a réplica, el abogado del artículo, tanto literal, tanto Jamás. la Constitución, y que si no nos vamos, pero a usted nunca le dieron Jamás, derecho a réplica. Freddy, nunca. Y acá sí pedía, si no, yo hablo con el dueño, pero si no, era todo, si no hablo con la ley, pero a usted nunca le dieron derecho Jamás. a réplica, ¿no? Y cuando alguna Con vez las dije que bastardías yo voy a somos. ir para que me entrevisten, rodearon el municipio de policías municipales por si acaso llegue yo. No, yo pasé riéndome en el carro porque vi que habían montado un operativo. Pero bueno, también, Freddy, recuerde la ciudadanía de Loja, y quizás mi error fue no haber denunciado esto con bulla. Yo lo tomaba como lo que era una persecución y que debía enfrentarla. En el 2015 yo fui llamada por una entrevista que tuve con usted se me puso una querella penal, ¿no? Aquí está, que luego fue abandonada por el exalcalde, por una entrevista que tuve con usted. Es creyaba a todo el mundo. El 2016 fui denunciada en la fiscalía por instigación. Decía que yo había llamado a los estudiantes universitarios a destruir el Teatro Bolívar. Así fue. Y todos los domingos sacaba mi foto, la de la señora Mary Zamora, y decía que mi caso es más grave que el de Mary Zamora. Afortunadamente, la justicia en Loja es más objetiva, conoce dónde se desenvuelve, y archivaron a los 2 años este proceso. En el 2020 fui denunciada por diezmos. Y en el mismo 2020, esto quizás no sepan muchos lojanos, fui denunciada en la fiscalía mientras estaba en la campaña por amedrentamiento, me parece que era, o intimidación. Cuando yo fui a ver quién me denunciaba, era un medio digital puesto al servicio del propio exalcalde Castillo, que me denunciaba. Escuche, Freddy, esto es de Ripley, porque un seguidor mío de Facebook los había amenazado. Como mi seguidor de Facebook los había amenazado, me denunciaban a mí. Quiero decirles con esto que siempre me quisieron en la cárcel, siempre me quisieron involucrar en problemas con la justicia, y que finalmente lo lograron a través de quienes aparentemente, entre comillas, inocentemente presentaban una denuncia, pero que contaban con abogados, con equipos de comunicación. Bueno, ahora estoy aquí para decir cómo se ha manejado este caso, que seguramente no es el único, que seguramente son muchos casos donde hay un abuso de la justicia y donde hay terceros que esconden, que tiran la piedra y esconden la mano, y que usan a otras personas para hacer estas canalladas. Licenciada, ahí sí, es verdad, es muy triste, se ha hecho como una apología de su persecución, y veo gente inocente, digo yo, debe ser inocente, que festejan esto que han llamado, no se dan cuenta, no piensan, no entienden. En primer lugar, que eso no significa estar condenada. No, para nada. Es gente pero tan ingenua, tan incauta o tan perversa, que creen que una persona llama a juicio. A mí me llevaron a juicio en la segunda persecución a mí me llamaron a juicio. ¿Y sabe qué? Lograron, le comento al licenciado, que me condenen a 5 años de prisión en la primera. En la segunda ratificaron 5 años de prisión. Entonces, a ver que hagan baile por el que sabemos y toda su corte. Y antes era inocente, y aquí estoy. Lo peor es que me declaran inocente, porque no puede ser de otra manera, pues. No va a ser culpable porque por no pagarle a la delincuencia. Imagínese usted a los niveles que habríamos llegado. Y lo único que hay que hacer es
perseverar en la defensa. La primera vez yo nunca me ofendí. Yo lo confieso. La primera vez se dio el lujo de meterme 6 meses, que para mí fue una pasantía ahí, porque casi nunca defendí. Yo nunca asistía a una audiencia. Doctor Cheche decía, no vayas ahí, no. Sí, y no iba. Solitos agarraron y me encerraron. La segunda vez ya no. Y les advertimos, nunca más lo lograrán. Y así fue. Y mire usted, ahora ahí están, en la agonía ya, en la maldad, en la perversidad. Pero parece que tiene quienes han aprendido sus prácticas. Pero son gente inocente, le digo, porque no se dan cuenta que ellos pueden sufrir estas mismas acusaciones perversas. La vida es como una ruleta, dice la gente. O sea, es un boomerang a veces, ¿no? Y es un karma que se lo están ganando. Por eso yo todavía digo, inocentes, porque no creo que haya tanta perversidad en un ser humano. Yo en parte nunca le deseo la cárcel a nadie. No deseo la cárcel a nadie. Entonces, gente inocente que se alegran porque la han llamado a juicio y ya, o sea, creen que ya está condenada. Y no, pues, no funciona así la justicia. Es un procedimiento nada más, una situación que no. Pero qué alegría que sienten porque la han llamado a juicio. Sí, Freddy, pero además, a mí me entristece eso. Se han dado la tarea de llamar a los medios cuando me están entrevistando, decir, ¿para qué la entrevistan? O de mandar mensajes. No la entrevisten. Digo, por amor de Dios, que se sienten a cansarse porque voy a estar en todos los medios y las veces que sean necesarias. No, y aquí de mi parte exactamente decimos lo mismo, sea cuántas y tantas veces desee, pues aquí estamos, ¿no? Para usted y para todo el mundo, pero aquí lo han entrevistado hasta ese abogado que la persiga a usted, es que en mi opinión es un patán, y aquí lo han entrevistado. Y está bien, porque así es. Y yo no le he dicho a ningún policía, ¿por qué lo entrevistan? Ni ellos tienen por qué saber. En mi opinión es un patán, pero lo han entrevistado y ahí adelante, y ahí sí vienen ellos y hablan, no hay ningún problema. Pero esto es así funciona. Sí, así Freddy. funciona, la defensa tiene que ser así, demuestre usted pues que es inocente y eso es lo que cabe. Y si hay alguna condena en su contra, pues seguiremos igual. Así diremos, bueno, pues exactamente, así funciona pero nadie tiene por qué alegrarse. Pero dejémoslos que disfruten también un ratito, tienen derecho. No concibo la idea. Porque sabe que la maldad lo vuelve a uno amargado. Entonces, cuando alguien le desea a otra persona un mal, uno se amarga. Entonces, estas personas son personas amargadas. Ayer estuve en un medio y le mandaban mensajes al entrevistador y a mí me apenaba porque digo, estamos reproduciendo lo mismo. Decimos somos jóvenes, nuevos, renovados. Pero reproducimos las mismas viejas prácticas de los que se creían dueños de Loja y decían, no entreviste, no puede hablar, no debe hablar. Entonces, ¿cuál es el cambio, Freddy? ¿Cuál es el cambio? Yo quiero insistir en lo mal llevado que ha sido este proceso. Fue ya una vez se declaró nulidad porque la fiscal se adueñó tanto del caso, la fiscal delegada de la fiscal general, que tuvo una absoluta parcialidad con el proceso. Trataba de intimidar a los testigos y tuvieron que anular el caso. Pero quiero decirle a Loja que siempre les expresé que nunca he claudicado en mis principios y que soy y seré una mujer honesta. Soy de las pocas políticas que su patrimonio no se ha acrecentado, Freddy. Tengo mi patrimonio con el que empecé, fruto del esfuerzo del trabajo de mi esposo y mío, y ese sigue allí. A mí no me pueden decir que tengo dinero o empresas afuera, que el dinero que tengo en otro lado. Es que no es malo. Absolutamente no. No es malo. Acuérdese justamente del pasaje bíblico de los diezmos, ¿no? O de los denarios que le daban al uno, un denario, al otro 2, al otro 3, que hizo el uno. No, la obligación del ser humano es prosperar, pero sin embargo, Freddy, limpiamente, no hay problema, ¿no? Si esa es la obligación natural, esa es la obligación de todo ser humano, prosperar, crecer, en tanto en cuanto sea transparente y sea honesto. Sin embargo, le digo, bien. A mí de eso no me pueden acusar de que haya un acto oscuro en mis cuentas. El presidente Correa
cuando yo era asambleísta, dispuso un examen especial de Contraloría a mis cuentas, Freddy. Buscaron y rebuscaron. ¿Por qué no aparecieron ahí los diezmos? Ahí debían estar. Sin embargo, a pesar de estar en un gobierno de oposición, tuvieron que en la conclusión general aceptar que tanto mis ingresos como mis egresos coincidían, que yo no tenía otra cosa, otro ingreso que no hubieran sido los legítimamente ganados a través de una remuneración que con esfuerzo la obtuve. Entonces, aquí, en este examen de Contraloría, en donde sí nos ponían el ojo de manera fuerte, ahí debió parecer que tenía yo diezmos y nunca hubo nada. Entonces, quiero ratificar el hecho de que este caso se llevó mal, que es un caso de violencia política que, entre comillas, ingenuamente nació de una entrevista en una radio, que nunca se investigó esa entrevista, a pesar de que yo entregué todas las pruebas, nunca se investigó, que la Fiscalía pecó de violar el debido proceso, y por eso iremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque hay que sentar un precedente. Basta de judicializar la política y basta de usar a la justicia para perseguir, para quitar a alguien del camino, para evitar que haya una participación limpia en la política. Basta. Y yo les recomiendo a aquellos que dicen que son nuevos, renovados, que han cambiado, que quieren una nueva política, que no usen las mismas prácticas, que eso no es bueno, que no están sentando un buen precedente, y que yo estaré aquí para decirle a Loja que por esa gente nunca debe votar, porque por la gente violenta, por la gente que nos enseñó a vivir enfrentándonos entre nosotros, que eso ya no es bueno, que ya no salgan a los medios a insultar, que Loja está cansado de eso, que Loja merece una mejor suerte, y por eso tenemos que luchar, Fede, en el lado que estemos. Que le vaya bien, licenciada, que le vaya bien. Yo deseo que justamente en estos escenarios judiciales, los que yo muy poca fe y confianza les tengo, le voy a decir, por eso, de la misma manera como he dicho que mientras yo viva, nunca jamás, pero nunca jamás que en la vida denunciaré a nadie en el mundo, pero sobre todo en Loja, así sean los jueces más nuevos, más renovados, no lo haré. Y tampoco deseo la cárcel para nadie en el mundo, ¿no? Pues justamente lo vivimos y sé lo que es eso, entonces nunca lo haré. Nunca ocuparé, nunca me alegraré, porque una persona está a puertas de ir a la cárcel y qué alegría que ha sido. No, el día que nazca ese sentimiento adverso en mi corazón, entonces hay una distorsión en mi vida y debo corregirme. Debo corregir. Hay una desorientación, una desalineación, porque tiene que haber una coherencia, pensamiento, palabra, acción. No sé, no tenemos mucho tiempo, nos estábamos despidiendo ya, pero la persona que está en la línea, 725-400, buenos días, la escuchamos, adelante. Muy bien, se retiró. Mire, yo creo que es bueno también esto que estamos haciendo, este recorrido, esta reflexión, porque hay alrededor... Sí, siga. Permítame, rapidísimo, por favor, 725-400, buenos días, la escuchamos, adelante. Buenos días, doctor Freddy Aponte, buenos días a la licenciada Nibia Vélez. Le saluda desde Celica, Clever Jumbo Salazar. Quiero saludar a la licenciada Nibia Vélez y expresarle nuestra solidaridad del pueblo de Celica, de una gran mayoría que la conocemos desde hace muchos años, desde cuando era presidenta del INFA, en que tuvo el trabajo de ayudar a mucha gente necesitada. Realmente escuchando la intervención de ella es diferente que solamente escuchar los criterios que lanzan algunos medios de comunicación. Su medio de comunicación es muy serio, doctor Freddy Aponte, por eso me he permitido hacer una llamada. La versión de la línea BL nos compromete absolutamente y nos estamos convencidos de que esa es la realidad. Y me parece que es muy necesario que siga haciendo estas aclaraciones porque hay una confusión en el criterio de la gente, porque solamente se ha escuchado el criterio del oficialismo o de las personas que persiguen a la licenciada Nibia Vélez. Estamos para escucharla y estamos también para interceder
a Dios y a las autoridades competentes para que hagan con justicia la resolución de este caso, que consideren la trayectoria de la licenciada Nidia Vélez una gran diputada de nuestra provincia. Muchas gracias, señor doctor Freddy Aponte, muy amable, gracias. A usted, doctor. Gracias, doctor Kleber Kumbo. Gracias a quienes, como él, de manera generosa, se han solidarizado, han respaldado mi gestión, porque fueron las organizaciones de mujeres a nivel nacional y a nivel local, la Red de Mujeres, la Acción Feminista, que se sumaron a esta lucha que no es mía, Freddy, que es una lucha contra la injusticia, porque fíjese usted, coincidencialmente, las mujeres acusadas de diezmos somos mujeres. Usted no encuentra a un hombre acusado de diezmos. Bueno, ayer me encontraron uno de la izquierda democrática. Pero la izquierda democrática, la fiscalía no. La fiscalía tiene denuncias, 18 me decía, en una entrevista nacional me decían, 18 denuncias de diezmos, acusadas 4 mujeres. Las denuncias de los carnés de discapacidad, ¿dónde están? Por eso yo me preocupo cuando nuestros pero pequeños... no puede decir que porque es mujer solo es diezmera y que por eso les persiguen. La señora de Guayaquil, también de la izquierda democrática, o sea, le encuentran... No, Freddy, desgraciadamente hombres y mujeres han caído o hemos caído en prácticas que no son las correctas. Pero los procesos penales todavía están detenidos los que son de hombres, ¿no? Todavía solo las acusadas hemos sido mujeres. Pero eso también nos da la medida de cómo están manejándose las cosas. Mire, Freddy, hemos visto estos pequeños casos en los tweets, en las noticias, pero todavía nos falta, y yo entregaba una lista de 50 casos que todavía no se han investigado. Me dio gusto que ayer pedía ya lo de los helicópteros Group, pero ¿dónde están las refinerías de Esmeraldas, del Pacífico? ¿Dónde está una serie de situaciones y denuncias grandes que en este país debieron estarse ya investigando? Están estos pequeños casos que sirven de distractores, ¿no? Sí, como le decía, que le vaya bien. Le agradezco su Freddy. visita, un abrazo grande, que esté muy bien, que ojalá pueda liberarse de esta situación en cuanto pueda. Vamos a la pausa.